Bueno, mucha información que hay que aterrizar, estas nuevas medidas económicas, y para ello nos acompaña esta noche Cristian Pino y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Cristian, ministro. ¿Cómo estás, ministro? Muy buenas noches. Gracias por estar nuevamente aquí Cristian, junto a nosotros. Tal como la vez anterior, y para que la gente entienda, vamos a ver las medidas que tienen dos ejes principales y cuáles son los montos que están involucrados también. Vemos nuestra gráfica porque estos anuncios del presidente Piñera aportan recursos por 5.000 millones de dólares, que obviamente se suman a los recursos que se presentaron en el paquete anterior y que superaban los 11.000 millones de dólares ya para paliar los efectos económicos de esta pandemia mundial que nos está afectando. ¿En qué consisten los anuncios? Veamos primero lo que tiene que ver con las personas, porque son uno de los ejes principales de este anuncio y tal como lo fue también el anterior. Aquí hay un fondo de protección de los ingresos de los más vulnerables. ¿Cuánto es ese monto? 2.000 millones de dólares. Va a estar enfocado particularmente en cerca de 2,6 millones de trabajadores informales. ¿Cómo se va a repartir? Bueno, es una de las interrogantes, pero por lo que se ha establecido es un fondo que es flexible y puede ser entregando de manera directa o puede ser también mediante la creación de empleos de emergencia. Y esa es, ministro, la primera lámina que nos da cuenta de esta medida de protección a la persona, y es la primera pregunta que le quiero hacer en términos, ministro, de que si bien están estos 2.000 millones, es flexible, esto no tiene una fecha de pago, por ejemplo, como lo que va a ocurrir con el bono COVID que se empieza a pagar a mediados de abril. Lo primero que hay que decir, nosotros quisimos entregar una señal muy potente, muy concreta a los chilenos y chilenas, las familias más vulnerables de nuestro país, de que el gobierno, el Estado de Chile, no los va a dejar solos, que vamos a acompañarlo y vamos a estar ahí para suplementar sus ingresos cada vez que sea necesario y en los órdenes de magnitud que se requieran, porque entendemos que hay angustias, hay ansiedades, hay mucha incertidumbre, obviamente a la luz de la pandemia que nos atañe, ¿no es cierto?, y que afecta fuertemente los ingresos de las personas y particularmente de los más vulnerables. Entonces acá la señal es bien concreta, Cristian. Tenemos 2.000 millones de dólares que estamos reservando, queremos entregar una señal concreta que esos fondos van a estar, y para que usted tenga un orden de magnitud y la gente que nos escucha tenga un orden de magnitud, 2.000 millones de dólares es más de 11 veces el bono que usted señalaba y que se va a pagar en los próximos días. Entonces son cifras sustantivas que van en la dirección de entregar certeza, de dar una señal potente que vamos a estar ahí como Estado apoyando a las familias más vulnerables cada vez que se requiera. Respecto a cómo se van a asignar estos fondos, nosotros hemos dicho, y lo vuelvo a reiterar acá, que acá tenemos que tener mucha flexibilidad. ¿Por qué? Porque esto no es una foto, esto es una película. La crisis va a evolucionar y conforme evoluciona vamos a tener nuevas personas a las que tenemos que llegar, nuevas familias a las que queremos llegar en orden de magnitud distinto, con instrumentos que sean potentes, que lleguen a la vena, y de eso se trata esta flexibilidad. Y como usted lo dice en la lámina, si mañana la entrega de bonos probablemente es lo que más se necesita para suplementar ingresos, después de que lo peor de la crisis sanitaria pase, la gente, las personas van a volver a trabajar y ahí probablemente lo que se necesite sea subsidiar empleo para que la máquina, ¿no es cierto?, del empleo, de la economía vuelva a operar y las personas más vulnerables tengan empleos de calidad. Y aquí está enfocado a los ingresos más vulnerables que tienen relación con personas que no tienen también condiciones laborales, por ejemplo, con la protección de un contrato. Pero dentro de estos trabajadores vulnerables, ministro, puede haber alguno que haya hecho una boleta, que no tenga ingresos permanentes, es decir, trabajadores independientes, clase media, que le ha bajado también los ingresos. Y se echó de menos porque así también se estaba proyectando en términos, ya conocido este segundo paquete, algo que fuera a atacar a quienes están teniendo menos ingresos y a quienes son independientes. ¿Por qué no se incluye en este paquete de medidas? Bueno, primero déjeme hacer una radiografía de la fuerza laboral. Nosotros tenemos aproximadamente 4,5 millones de personas que tienen empleos formales y que hoy día, gracias a la Ley de Protección al Empleo que fue aprobada en el Congreso, tienen un instrumento de protección, porque usted va a tener ahí personas que siguen empleadas ganando su salario, personas que eventualmente van a ser despedidas, digámoslo con claridad, pero hay un seguro de cesantía que los protege, y personas o trabajadores y trabajadoras que van a suspender temporalmente su vínculo contractual, que es lo que hablamos la otra vez, y que es el proyecto de ley que aprobamos, que también van a tener un ingreso. Entonces, ese grupo está bien resguardado. Luego usted tiene 1 millón de personas en el Estado de Chile que no tienen problema, tienen sus puestos de trabajo, sus ingresos bastante ciertos, ¿no es cierto?, y certeros. Luego tiene un mundo de independientes con boleta de honorario, 1 millón de personas, y luego tiene aproximadamente 3 millones de personas
que están en situación de vulnerabilidad, que están desempleadas, que son informales y que son a quienes va dirigido estos 2.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa con los independientes con boleta de honorario? ¿Por qué no hicimos un anuncio hoy día? Yo lo dije en el punto de prensa con mucha franqueza, porque a nosotros como gobierno nos gusta hacer los anuncios cuando tengamos la propuesta específica hecha y armada. Estamos trabajando intensamente en esto. Esto fue un acuerdo con el Congreso cuando aprobamos el bono que se va a pagar en los próximos días y estamos trabajando intensamente en eso porque además de las personas con boleta de honorario, Cristian, acá es importante entender que hay otros grupos que pueden caer en esa categoría y es fundamental poder identificarlos, poder estimar cuáles son sus ingresos, sus caídas de ingresos y poder en consecuencia llegar con una respuesta concreta que vaya a los honorarios que han perdido ingresos, pero también eventualmente a otros segmentos. Y dentro de esa negociación, ministro, ¿está la posibilidad de una devolución completa de la operación en renta, de la devolución impuesto como se está pidiendo? No, esa posibilidad no está y quiero ser muy franco, porque esa devolución completa, yo creo que acá hay confusión respecto a qué se trata. Desde un tiempo a esta parte se ha logrado que los independientes coticen para su seguridad social, para su salud, para su previsión, de forma muy gradual, y es lo que ha venido ocurriendo en el último tiempo. Y en consecuencia, cuando se dice devolución completa, lo que indirectamente se está diciendo es no vamos a cotizar para esta seguridad social, para esta salud que usted entenderá particularmente en estos tiempos se necesita. De hecho, cuando uno va a los números, resulta que producto de esta cambio en la política pública, en la dirección correcta que se hizo en el pasado, hay una gran cantidad de independientes con boletas que han podido recibir licencias médicas, que han podido tener cubiertos sus accidentes laborales. Entonces, esto es una protección social que es fundamental cuidar. ¿Cuál es la manera de ir en ayuda de los independientes con boleta de honorario? Es lo que estamos trabajando, es entender que cuando le cae su ingreso, nosotros podamos concurrir a suplementar ese ingreso, por ejemplo, a través de un fondo parecido al que existe para el seguro de cesantía. Es un seguro que queremos ofrecer y estamos trabajando intensamente en eso. Y por último, una palabra, Cristian, porque es importante. Acá también hay que distinguir en el mundo de las personas con boleta de honorario, porque hay gente con boleta de honorario que tiene muy altos ingresos y que si bien le caen, sigue teniendo altos ingresos, y hay personas que no están teniendo merma en su ingreso. Pensemos en los boletas de honorario en el sector público. Ahí no hay una caída de ingresos, entonces llama mucho la atención que sean precisamente los boletas de honorario del sector público los que exigen devolución completa en circunstancias que no te digan una merma en sus ingresos. Perfecto, ministro. Se abre una línea de crédito de 24.000 millones de dólares, muy alta, 20 veces más de lo que fue el año pasado, para poder ir en ayuda de las micro, pequeñas, medianas, incluso empresas algo más grandes. Lo que no está definido, ministro, en el anuncio es el interés. ¿Cada banco va a fijar el interés para esos créditos? Mire, este punto es fundamental. Primero entendamos que tenemos una gran cantidad de empresas que son viables, es decir, que les estaba yendo bien y que producto de esta pandemia y la interrupción de la actividad económica, este paréntesis, esta hibernación en la que hemos hablado, no están teniendo ingresos. ¿Y qué es lo que puede pasar si no tienen ingresos? Que pueden quebrar, destruyendo valor, destruyendo empleo y con las consecuencias sociales que esto tiene. Entonces, lo fundamental acá es que esas empresas puedan tener liquidez, puedan tener capital de trabajo para mantener sus operaciones quizá en un nivel mínimo y estar listas para cuando la pandemia pase poder levantarse y retomar con fuerza. ¿Cuál es el problema en el mundo y en Chile? Que ante los niveles de incertidumbre que ha generado la pandemia, los riesgos de prestar dinero aumentan y nadie está prestando. Y ese es el problema, lo tenemos identificado, tenemos un diagnóstico y tenemos un plan como gobierno. Y lo que hemos hecho es decir, mira, este riesgo, parte de este riesgo lo va a cubrir el Estado con garantías estatales. Inyectamos 3.000 millones de dólares para generar estas garantías que van a permitir generar créditos hasta por 24.000 millones de dólares y que le permiten entonces a los bancos prestar plata fresca para capital de trabajo, no para prepagar deudas previas. Esto es plata que entra operativa para las empresas y que les permite pasar este momento difícil. Ahora, las condiciones y lo que le hemos pedido a los bancos, y ellos se han comprometido en esa dirección, es primero, a generar un producto masivo y estandarizado para cada categoría de empresa. ¿Qué significa esto? Que en el fondo, si yo soy una empresa de tamaño pequeño, yo sé que estas son las condiciones de mi crédito y sé que se accede en cantidades masivas. Está disponible para muchas empresas que cumplan con criterios mínimos de elegibilidad. Segundo, que va a financiar hasta 3 meses de venta de capital de trabajo. Esto es significativo porque permite sortear este chaparrón. Y tercero, que va a ser en condiciones de plazo y de tasa favorable. De plazo con un periodo de gracia importante y pagaron cuotas, y de tasa comprometiéndose los bancos a cobrar un spread, una sobretasa respecto a la tasa de política monetaria que va a derivar en una tasa inusualmente baja respecto a cualquier estándar. Ese es el compromiso y en eso estamos trabajando. Ministro, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Por la invitación.